Hola a todos, vamos a continuar con nuestra guía de SQL con MySQL Workbench y en este video vamos a ver lo que son las variables. Respecto a las variables, tiene una infinidad de usos, ¿sí? Una gran variedad de aplicaciones que le podemos dar. Cada una de las cuales depende mucho de la necesidad que cada uno de nosotros tengamos a la hora de trabajar sobre nuestro querido motor de base de datos MySQL, ¿no? Para asignar una variable simplemente utilizamos la palabra reservada set, seguida del signo arroba y el nombre de la variable. Por ejemplo, set arroba nombre igual entre comillas toma, ¿no? Que sería en este caso un chart. Sin embargo, la utilidad de la asignación variable va mucho más allá, pudiendo asignar valor de una columna o una tabla a una variable de una forma similar a la siguiente. Por ejemplo, set arroba nombre sería nombre guión abajo columna from tabla where condition. Este es un ejemplo muy sencillo que lo vamos a ver en una aplicación más adelante, ¿sí? La gran utilidad de esto es cuando tenemos una gran cantidad de procesos en los que necesitamos utilizar nombres de las variables para referirse, claro, a este nombre de la columna asignada a dicha variable. ¿Sí? Otra de las grandes utilidades de las asignaciones de variables es cuando hacemos un enorme proceso de lotes de comandos SQL. Vamos a ver ahora unos ejemplos. Correcto, para continuar vamos a ver un ejemplo de cómo declarar variables y cómo utilizarlas de manera súper sencilla y súper rápida. Entonces utilizamos nuestro primero lo que es nuestra base de datos, CDB almacén. Utilizamos y listo, estamos utilizando nuestra base de datos de almacén, ¿no? Y vamos a ir creando variables, ¿no? Por ejemplo, set arroba variable 1 igual, vamos a darle igual 15, ¿no? Y vamos a crear nuestra segunda variable, ¿sí? Por ejemplo, set arroba variable 2, vamos a indicarle que es nuevo. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a aprovechar los estados que tenemos de un modelo. Por ejemplo, si vamos a la tabla modelo, vamos a entender los estados que tiene este modelo, ¿no? Select from modelo, vemos que tiene estados, bueno, tiene descripción, ¿no? Nuevo usado, sí. Vamos a aprovechar este variable 2 para hacer una comparativa con modelo más adelante. Pero vamos a crear otra variable más. Por ejemplo, vamos a utilizar la variable o vamos a crear la variable suma. Select arroba suma. Recuerden que era dos puntos igual. Select arroba suma dos puntos igual. Vamos a sumar la cantidad de almacén. Vamos a consultar primero la tabla almacén. ¿Qué tenemos en la tabla almacén? Select from almacén. Y vemos que almacén tenemos lo que es cantidad, ¿no? Podemos, en esta variable suma, podemos aglomerar o contar toda la cantidad total, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, creamos acá, sum, yo quiero la cantidad eh, de la tabla almacén. Ajá, from almacén. Y le estamos diciendo, queremos que en esta variable suma se sume toda la cantidad de la tabla almacén. Bueno, suma de la columna cantidad de la tabla almacén. Y se va a guardar aquí en suma. ¿Cómo verificamos esto? Así, acá la tenemos. Esto lo podemos cambiar de nombre, es el nombre de esta columna. Por ejemplo, aquí le podemos decir as suma. ¿Correcto? Sí, nuevamente, y acá lo tenemos. Ahora podemos copiar esto y crear otra variable, que va a ser promedio, por ejemplo. Vamos a utilizar promedio. Igualmente, sí podemos crear diferentes variables dependiendo de lo que queramos. Por el promedio de la cantidad que tenemos sería ABG. Promedio, recordemos que trabajamos con lo que es ABG. As promedio. Entonces le estamos diciendo que queremos el promedio o queremos que se guarde aquí en esta variable promedio lo que es el promedio de las cantidades de la tabla, bueno, el promedio de la columna de cantidades de la tabla almacén. Correcto. Listo, ya hemos creado esta variable. Vamos a ver cómo es esta, cómo está quedando. Vemos el promedio, ¿sí? Vemos cómo está quedando el promedio, 21.1. Ahora, vamos a utilizar estas variables que hemos creado. Hemos creado cuatro variables, vamos a utilizarlas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ejemplo 1. Vamos a bajar esto un poquito más. Ejemplo 1.
primer ejemplo vamos a abarcar lo que es select. ¿Cómo utilizamos estas variables? Vamos a utilizarlo para hacer una comparativa, ¿sí? Vamos a utilizarlo para una consulta, por ejemplo. Súper sencillo, pero la importancia es que lo utilicemos. Select from modelo. Dentro del modelo, quiero que mis selecciones donde descripción sea igual a la variable 2. Bueno, queremos que de la tabla modelo, donde la columna de descripción sea igual a la variable 2. ¿Qué es la variable 2 que tenemos? La variable 2 es igual a nuevo. No olviden acá la arroba, punto y coma. Y ahora vamos a probarlo. Y me selecciona todos los nuevos. Estamos utilizando la variable 2 para hacer la comparativa, ¿sí? Seleccionamos todos los valores de la tabla modelo donde descripción sea igual a la variable 2, que es la variable de nuevo. Lo mismo hacemos en otro ejemplo, aprovechando las variables creadas. Ejemplo 2. Entonces, utilizamos igual un select from, ¿sí? Este es un ejemplo muy sencillo, pero más adelante cuando hagamos procedimientos almacenados o triggers, vamos a ver más a profundidad la utilidad de estas variables, ¿no? Estas variables creadas. Select from, vamos a utilizar lo que es la tabla almacén, where, donde la cantidad sea mayor a variable 1, por ejemplo 15. Variable 1. Listo. Pues, seleccionamos y vemos que todas las cantidades son mayor a variable 1, que es 15. También podemos decir que todas las cantidades sean mayor a promedio, que sean mayor del promedio. Entonces, y vimos que hace un momento que el promedio era igual a 21.1, ¿sí? Entonces, cuando creamos este ejemplo, select from almacén, donde la cantidad sea mayor que el promedio, va a ser mayor a 21.1 y vemos que sí cumple. Igualmente, si queremos que sea mayor a la variable 1, que es 15, ¿no? Var 1. Como vemos que es mayor a 15. Entonces, así podemos ir realizando diferentes pruebas en lo que son las variables creadas. Por ejemplo, variable 1, variable 2, suma, promedio, dependiendo de las variables que tengamos, ¿no? Y dependiendo del uso que le demos, ya sean procedimientos almacenados, que es el siguiente video, y ahí vamos a abarcar también el uso de variables, que es súper sencillo, es básicamente declarar variables que vamos a utilizar o factores que vamos a utilizar que nos pueden determinar diferentes resultados, ¿no? Que indiquemos a nuestro código SQL. Muchas gracias por ver este video. Espero que puedan darle like y compartirlo. Gracias a todos.